Madre mía, se acabó el silencio de Serkan. Por fin nos habla después de todo el lío, y ahora la gran pregunta es, ¿qué narices oculta Ozge? Porque yo os digo una cosa, esto no es normal, esto huele a chamusquina que tira para atrás. Estábamos todos con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Serkan, callado como un muerto, y Ozge haciendo de las suyas, desaparecida del mapa como si se la hubiera tragado la tierra. Y ahora, de repente, ¡boom! Serkan suelta la bomba. Pero no nos suelta todo, ¿eh? Ahí está el truco. Él habla, pero deja cosas en el aire, como si quisiera que descifráramos el código. Y a mí, esto me dice que detrás de todo esto hay un plan, una estrategia, algo más gordo de lo que nos están contando. Para ser honestos, yo creo que lo que Serkan está intentando es limpiar su imagen. Él sabe que la gente está hablando, que hay 1000 teorías rondando por ahí, y quiere dar su versión. Pero, ¿qué versión da? Una que le beneficie, obviamente. No va a decir sí, la lié parda, no, eso jamás. Va a decir que fue un malentendido, que la prensa tergiversó las cosas, que él es la víctima. El clásico cuento. Pero lo que me intriga de verdad, lo que me tiene aquí dándole vueltas a la cabeza, es Ozge. ¿Dónde está Ozge en todo esto? Ella ha estado súper callada, casi más que Serkan. Y eso es lo que me hace sospechar. Porque cuando alguien se esconde tanto, es porque tiene algo que esconder. ¿Está planeando su propio contraataque? ¿Está esperando el momento perfecto para soltar la bomba gorda? Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que los dos están fingiendo para volver a estar en boca de todos. Y sí, no os voy a mentir, no sería la primera vez que pasa en este mundillo. El salseo vende y si la cosa está un poco apagada, pues se enciende un poquito con un buen drama. Pero, ¿y si es algo más serio? ¿Y si Ozge tiene pruebas de algo que Serkan no quiere que salga a la luz? Yo me imagino la escena, Serkan nervioso intentando controlar la narrativa, mientras Ozge, en algún lugar secreto con una sonrisa en la cara, pensando, ya te darás cuenta tú de lo que te espera. Porque si Serkan está hablando ahora, es porque algo le presiona. Y esa presión, casi seguro, viene de Ozge. ¿Qué es lo que Serkan se guarda? Podría ser cualquier cosa. Quizás algo sobre su vida privada que no quiere que se sepa, algo que pueda dañar su carrera. O tal vez algo relacionado con un proyecto futuro, una película, una serie, quién sabe. Pero si está siendo tan vago, es porque la verdad le duele o le perjudica. Lo que yo creo que está pasando es que Serkan ha decidido salir a la palestra porque la presión era insoportable, pero lo ha hecho con una estrategia muy medida. Él quiere controlar el daño, pero Ozge tiene la sartén por el mango. Y si ella decide hablar, o mostrar alguna prueba, la cosa puede dar un giro de 180 grados. Pensadlo bien. Él lanza un mensaje, pero, ¿es sincero? ¿O es una maniobra para ganar tiempo? ¿Y Ozge está disfrutando del silencio? ¿Está tramando algo gordo? La intriga es brutal. Y ahora la pregunta que os hago a vosotros, que sé que tenéis la cabeza mucho más clara que yo en estos temas, ¿creéis que Serkan está diciendo toda la verdad, o solo una parte? Y lo más importante, ¿qué pensáis que Ozge está ocultando que podría impactar tanto?